Bueno, le puse ahí para que no se oyera eso, pero de todos modos se oyó. Bueno, vamos al estudio y hoy queremos llegar al penúltimo versículo del capítulo 8. Este capítulo, como saben, hemos ido a vuelta de rueda, bien despacito, mucho leer, pero oyendo los comentarios que han hecho, creo que estamos logrando el objetivo. ¿Okay? Y el objetivo es de primero entender de Hebreos capítulo 8, del 8 al 12, que es una cita de Jeremías capítulo 31. ¿Okay? Y del 31 al 34. ¿Okay? Esa ha sido el primer, como que dice, el primer, para mí, lo más importante, primero entender esa cita de Jeremías para poder entender qué está tratando de hacer el escritor de Hebreos. Y eso nos ha ayudado a nosotros porque somos nuevos a todo lo que viene siendo un protocolo de un pacto o de lo que es un pacto. ¿Okay? Y les voy a citar unas cosas aquí que hermanos hemos creído, yo me incluyo en esa bola, pero de gente muy estudiada que vivieron de hace como unos 300 o 400 años, y ellos fueron los primeros que publicaron comentarios. ¿Okay? Y cuando la Iglesia de Cristo se formó en Estados Unidos, ya en 1800, ya para el año 1900 la iglesia estaba progresando mucho, pero los predicadores tenían solamente acceso a comentarios hechos por lo que conocemos como protestantes. ¿Okay? Y pues usamos esos comentarios, usaron los hermanos y nunca revisaron bien lo que estaba en la escritura y nunca revisaron bien lo que estaban diciendo estos comentaristas, pero pues apenas hasta ahora, hablando con otros predicadores, y gracias a Dios que varios de ellos no están tan viejos como yo, tendrán sus 50, 60 años, pero los que están más o menos de mi edad, casi todos han dicho, ¿verdad? Que vamos a tener que hacer algo para corregir esto, ¿ok? Pero, pero ya no hay ese acceso, o sea, ya no queremos meternos a escribirle a los, son revistas cristianas, ¿verdad? Donde uno puede publicar sus ideas, porque ha resultado más bien en mal que bien, porque no tenemos todavía una actitud para oír y revisar todavía. Todavía estamos convencidos que la Iglesia de Cristo es perfecta en conocimiento porque nosotros nos apegamos a la Escritura, pero resulta que estamos cambiando pensamientos porque nos estamos admitiendo, ¿verdad? Que bueno, no estábamos bien en esto y en aquello. ¿Okay? Pero es lo que Dios quiere de nosotros. Dice la Escritura que nos tenemos que examinar nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Si no estuviera esa Escritura ahí, pues creo que estuviéramos más propicios a no ponerle mucha atención a, a lo que estamos haciendo, no nos preocupará mucho, pero dice la Escritura que Dios va a ser más severo con los que enseñan. No todos quieren ser maestros porque el juicio va a ser más severo con los que enseñan. Y a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Como por un error que hizo, dijo Dios, no vas a entrar. Okay. Por el error que hizo Aarón, tampoco. Y muy estricto, okay. Es una enseñanza para nosotros, que tengamos más cuidado con las escrituras. Okay. Y pues es lo que yo quiero estar bien en eso. Okay. Mire, les voy a dar primero les voy a enseñar aquí una gráfica, okay, de las cosas que hemos
Por ejemplo, este es un comentarista. Aquí. Este es un comentario de un hermano. Era un comentarista muy famoso, se llamaba Alberto Barnes, y en todas las Biblias que tienen ayudas lo citan a él. Lo encuentras si bajas una Biblia por internet, ahí vas a encontrar su nombre, Albert Barnes, y te va a dar, juntamente con otros 5 o 6 comentarios, te va a dar sus comentarios sobre cualquier versículo que estés estudiando. Y muchas veces, cuando estoy oyendo a un hermano predicar, yo sé que está citando a Albert Barnes o otro que se llamaba Clark. Está citando no de la Biblia, sino que un comentario de hombres. ¿Okay? Pero esto es lo que dijo sobre Hebreos 8 y versículo 12. Son los versículos que vamos a estudiar ahora. El 12, sí, no estamos yendo versículo por versículo, pero sobre el versículo 8:12 que dice, Porque seré propicio a tus... en el 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, el versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, su comentario de Hebreos 8:12, porque él sabe que está citando de Jeremías 31, que dice, era el sistema donde ley y justicia reinaban. Está hablando del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Era el sistema donde ley y justicia reinaban. No donde la misericordia era el atributo frecuente que la coronaba. O sea, que la misericordia no coronaba la ley de Moisés. Y luego dice, sí, es verdad que contemplaba el perdón. Tenía arreglos para ello, o sea, tenía arreglos para el perdón. Pero también es verdad que es mucho más prominente en la nueva dispensación que en la vieja. Okay. Ahora, cuando dice ahí que la misericordia no coronaba el Antiguo Testamento, casi está diciendo que no, casi no se encontraba, pero miren, la palabra misericordia en el Antiguo Testamento se encuentra 212 veces. 212 veces, okay, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se encuentra 53 veces. El Antiguo Testamento, cuando habla de misericordia 212 veces, casi todas se refieren a Jehová. Okay. Y la palabra misericordioso se encuentra 33 veces en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. Y otra vez, en las 33 veces del Antiguo Testamento casi siempre es Jehová que dice, seré misericordioso. ¿Sí? Así es que entiendo yo por qué dice que la misericordia era como un atributo acá muy pocas veces mencionado. ¿Sí? Y luego dice, aquí era un sistema. ¿Okay? Y ese comentario ya no está hablando del pacto, está hablando de la ley. Era un sistema. ¿Okay? Pero Hebreos 8 al versículo 12 está hablando de pacto. Desde el versículo 9 al 10 dice que va a establecer un nuevo pacto. Está hablando de pacto, no está hablando de ley. Y este hombre, este comentarista, no hace diferencia, es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo la diferencia entre lo que es ley y lo que es pacto. Okay. Ahora, cuando dice que la misericordia no reinaba, cuando le dio los 10 mandamientos, Éxodo 20 y versículo 6, dice que él que va a ser misericordioso, va a extender su misericordia hasta 1000 generaciones. Va a castigar hasta la tercera y cuarta generación, pero va a extender su misericordia hasta 1000 generaciones. Y aquí está Jehová diciendo, mira, son 3 o 4 de castigo, pero misericordia son 1000. Y cuando usa 1000 quiere decir que es para siempre. ¿Sí? Y si la misericordia no reinaba bajo el Antiguo Testamento, no había absolutamente nada.
Si no reinaba la misericordia, Israel no tenía esperanza para nada. ¿Okay? Y luego dice que la ley contemplaba el perdón, tenía arreglos. Pues estos hombres creían que bajo la ley de Moisés podías tener el perdón de pecados que te podía perfeccionar. La ley marcaba el pecado, la ley te decía cuando pecabas contra Jehová, pero no lo arreglaba, no arreglaba nada. Era una sombra, era la sombra perfecta, pero no perfeccionada. El creyente que vivió bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, por fe, la misericordia de Dios podía pedir perdón a Dios, ¿okay? Pero no podía confiar en las obras de la ley. Esto me va a quitar el perdón. No, eso no me va a quitar el perdón. Eso simplemente es una figura o una sombra de alguien que viene, y yo creo, si Dios dice que alguien viene, yo voy a creer que va a venir uno. ¿Okay? Y luego el cuarto punto dice ahí, nueva dispensación. ¿Okay? Y son divisiones humanas. La dispensación, o sea, la edad patriarca, la edad mosaica y la edad cristiana. ¿Okay? Que bajo una no tenía ley, eras justificado por fe. La otra, Moisés, era justificado por las obras de la ley. Y la edad cristiana es justificado más bien por la gracia de Dios. Gálatas 5:6 nos dice que siempre, okay, así ha sido. Okay, siempre ha sido por fe, por una fe que obra por amor. Y la palabra amor representa la gracia de Dios. Okay. Jamás el Antiguo Testamento, jamás la ley fue un sistema de obras que te podía justificar. Okay. Nunca ha sido por un sistema de obras, siempre ha sido por fe que obra por amor. Okay. Ahora les quiero enseñar la otra gráfica. Me parece que le estoy agarrando la onda aquí a esta cosa. Ahí está. Y ese es el error. Así es como nos lo presentaban en tratados y en cartulinas, ¿verdad? Que el error de la enseñanza del dispensacionalismo, o sea, de las 3 edades, ¿ok? La primera, o sea que la justificación a través de las 3 dispensaciones, ¿ok? La edad patriarcal. En una cartulina decía no había ley. Sí había ley. Y eso ya lo tratamos en una elección. Sí había ley. Abraham recibió leyes, estatutos de Dios. Génesis 26 y versículo 5. Ahí nos dice que Moisés obedeció los mandamientos de Jehová. Aquí luego está en la edad mosaica la ley de Moisés. Y luego la edad cristiana la ley de Cristo. Okay, así es como nos lo presentaron. Okay. Entonces, si nosotros queremos ponernos bien con Dios, tenemos que ir a la ley de Cristo solamente y todo lo que está acá atrás, simplemente ignorarlo. Era lo más fácil para enseñar. Okay. Ahora, estas edades se extendían, la edad patriarcal, desde Adán y Eva a Moisés. Okay. Y luego la edad mosaica de Moisés a Cristo. Y la edad cristiana de Cristo hasta su segunda venida. Hasta su venida. Entonces, la edad patriarcal de creación a Sinaí. Okay. Sí. Y luego de Sinaí a la cruz y de la cruz a su segunda venida. Okay. Y lo que pasó con esto, se dividió la Biblia en 3 partes. Okay. Y nos dijeron, esta es la parte que te tienes que concentrar. Okay. Esta de acá la puedes ignorar, no la ocupas. Y por eso andamos, como quien dice, en muletas. Por eso tenemos tanta ignorancia de las palabras, por ejemplo, de la palabra pacto, ignorancia en cuanto a la ley y cosas así. Y estamos sufriendo. Yo no quiero ir al juicio y que de repente me sorprenda Dios y me diga, oye, ¿por qué ignoraste mi palabra? No la ignoré, ¿sí? Ignoraste del Antiguo Testamento. No era la ley de Moisés. Sí, pero yo se la di a él. No era de Moisés, es mía. Ok. Ahora le voy a enseñar la otra gráfica y ya con esa
Voy a quitar las gráficas, ¿ok? Y esta que está aquí, a ver. No, esa no es. Vamos atrás. Ya la puse, ok. Entonces, es esta. Bueno, esa no vamos a esperar con esa, porque ahorita que lleguemos al versículo 12, pero vamos a seguir con el estudio y vamos a ver cómo lo quito ahorita. Okay. Vamos a leer un poquito. Una de las cosas que hemos hecho, hemos estado leyendo. Okay. Y la semana pasada se me fue la mano y leímos como por 1 hora. Okay. Pero la clase duró como 1 hora y media. Okay. Pero por fin llegamos a los últimos versículos, el 11 y el 12, de la cita de Jeremías 31. Okay. Ahora, Hebreos 8, del 8 al 12, es una cita de Jeremías 31 al 34. Okay. Y no puedo enseñar esto sin tener el trasfondo. Jeremías 31 al 34 es el trasfondo, pero no nos conformamos nomás de mirar el contexto inmediato de Jeremías 31, sino que leímos, antes de eso la hermana Sandra nos hizo el favor de leer, y otros también, todo el capítulo 30 que rodea el 31 y el 32. Y luego nos extendimos más. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿a quién le está hablando Jeremías? ¿Alguien quiere contestar eso, hermanos? ¿A quién le está hablando Jeremías? Allá en Jeremías 31, versículo 31 al 34. Al pueblo de Israel, hermano. Ajá. Sí, le está hablando al pueblo de Israel, pero específicamente, ¿a quién le está hablando? A los las sacerdotes. A las familias, A la casa de Judá. a las familias, ¿no? Sí, ¿qué está pasando? Es lo que queremos saber. ¿Qué está pasando? Es lo que leímos. ¿Qué está pasando? ¿A quién le está hablando el pacto? Ajá, sobre el pacto. ¿A quiénes? ¿A quién? Los sacerdotes, A la- hermano. Le está hablando al Sí. pueblo de Israel. que está en cautiverio. ¿Ok? No. ¿Sí? Está hablándole al pueblo que se va a ir en cautiverio. Okay. Le está hablando al pueblo que se está yendo en cautiverio. Jeremías, vamos a ir a Jeremías 52. Otra vez, vamos a tener que repetirlo, porque si no, no vamos a avanzar. Jeremías 52. El rey Nabucodonosor llegó y se llevó un grupo primero, y ahora vino por otro grupo y dejó a un rey, a un hijo de Josías, lo dejó allí, pero lo dejó debilitado. Dijo, no te voy a dejar muchos soldados, no te voy a dejar muchos caballos, te voy a dejar pobrecito, porque no quiero que te levantes contra mí. Y el rey Nabucodonosor hizo un pacto con él. Hizo un pacto con él. 29. De eso, pero en Jeremías 52, ahí vemos los 3 grupos que se fueron. ¿Okay? Dice allí en versículo 29. 28. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año 7º, a 23 hombres. 3,023 hombres. ¿Okay? Ese ya se lo llevó. Cuando está hablando acá en Jeremías 31, ese grupo ya está allá. 29. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivos a Jerusalén 830 personas. Es el grupo que se está yendo. Se está yendo ese grupo. Y dice, el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hijos de Judá. Todas las personas en total fueron 1,600. Ese grupo todavía está allá en 31, todavía está allí. Entonces Jeremías le está hablando a esta gente que se está yendo en cautiverio. ¿Ok? Y les dice,
que esto no va a ser como con otras naciones, que Nabucodonosor se los ha llevado en cautiverio. Ellos no van a volver, ustedes sí van a volver. ¿Se acuerdan de lo que hemos estado estudiando? En casi todos los capítulos de Jeremías van a encontrar la palabra, pero mi pueblo va a volver, va a regresar. Mi gente, yo voy a traer a mi gente, la voy a regresar otra vez a Jerusalén. ¿Okay? Es lo que les ha dicho. ¿Okay? Entonces, a esa gente le está hablando. ¿Okay? Ahora, esa es la primera pregunta. ¿Okay? Le está hablando a esa gente. Ahora, van a volver. A este grupo que va a volver de aquí en adelante se conoce como el remanente. ¿Qué significa remanente? Lo que sobra. Lo que sobra. Lo que sobró es lo que quedó. Glaucos en su clase más o menos dijo que era un pueblo con unos 15 millones de todos. ¿Okay? Pero en los sitios, en las guerras y todo, quedó muy poquita gente. Y se llevó como en un solo se llevó como 10,000, 20,000, pero llegaban a un lugar como se llamaba el Ribla, y ahí mataban a la mayoría de ellos. Los degollaba allí, los degollaba. Y se llevaban nomás a los que estaban jóvenes, los que trabajaban en el palacio, la gente que tenían oficios, se los llevaba. Y es lo que sobró. ¿Okay? Ahora, aquí se hace el primer error. Los maestros, profesores, o sea, los que hacen comentarios, se adelantan hasta los días de Jesús. Dicen que Jeremías 31 está hablando de Pentecostés. Otros se van todavía más a la reformación de hace 500 años, de los años 1500, Martín Lutero. Pero Jeremías no está hablando de Pentecostés, ni está hablando de nuestros tiempos, está hablando de ese grupo que va a ir en cautiverio. Y Jehová les promete un nuevo pacto a ese grupo que va en cautiverio para que regresen del cautiverio después de 70 años con toda la fe y que el Señor se entrega a cumplir con ellos hasta la muerte. De eso consiste un pacto. ¿Okay? Ahora, segundo, ¿qué significa la palabra pacto? Partir. Partir. Alguien está poniendo atención, gracias a Dios. Partir. Así tienes que empezar. Cuando Abraham le dijo a Jehová, ¿y cómo puedo saber que voy a tener tanta gente como las estrellas del cielo? Dijo Dios, parte los animales. Hizo un pacto con él, partió los animales y chorró la sangre, ¿verdad? Después vamos a hablar de todo el protocolo de un pacto, pero sí hemos mencionado pedacitos de lo que consistía el protocolo. Okay. Ahora, ¿qué pensarías si yo partiera un becerro y te dijera a ti, ese becerro partido soy yo, si yo no cumplo con lo que te he jurado? ¿Qué pensarían ustedes? Eres un blasfemo. ¿Por qué? ¿Qué? Entonces, ¿Qué? es lo que hizo Dios con Abraham. Y así se hacían los pactos. Partían al animal en la mitad y le decía, yo soy ese becerro si yo no cumplo con lo que te he jurado. El pacto no era un acuerdo nomás así, era una cosa muy seria. De sangre. Era un pacto de sangre. Era una cosa, no con cualquier persona lo van a hacer. Ahora, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, es lo que le está diciendo. Si yo tengo que morir por ti, yo muero por ti. ¿Y es lo que pasó, no? Es lo que sucedió. Dios pagó, pero el pueblo falló. Pero Dios pagó. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de algo muy, muy serio. ¿Okay? Establecer un pacto. ¿Okay? Pacto y juramento se encuentran juntos. El pacto es una entrega a un juramento.
de sangre derramada. ¿Okay? Las personas que hacían un pacto se llenaban las manos de sangre, los pies de sangre, todo charrero de sangre. ¿Okay? Pero el juramento garantizaba la promesa que se hacía. La persona que hacía un pacto, la persona decía, ok, va a cumplir. Okay. Ahora, Hebreos 8:7 nos dice que el primer pacto estaba defectuoso. Okay. Ahora, muchos dicen que está hablando de la ley de Moisés. La ley de Jehová es perfecta. No, cuando dice ahí que si no tuviera un defecto, el primer pacto no se hubiera dado lugar para el segundo. Es que no está hablando de ley, está hablando de los participantes. ¿Okay? Hay defecto con uno o de los dos participantes. ¿Okay? Y el siguiente versículo, lamento la traducción, pero en el 8 dice, pero reprendiéndolos, pero en otra versión dice, pero encontrando defecto en ellos. ¿Okay? Uno de los participantes. Obviamente no era Dios el que falló. Lo que dice ahí es que ellos no permanecieron, versículo 9, pero ellos no permanecieron en mi pacto. Ese era el defecto. ¿Okay? Sí. ¿Se acuerdan lo que leímos de cuando el rey Nabucodonosor le sacó los ojos al rey Sedequías? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué le sacó los ojos? ¿Por qué no nos va a matarnos? El profeta le dijo, te van a llevar en cadenas a Babilonia, pero no la vas a ver. Con tus ojos no la vas a ver, pero te van a llevar en cautiverio por allá. Lo que pasó es que Sedequías violó el pacto que él había hecho con Nabucodonosor. Y básicamente un pacto es que juro que si no me eres fiel, vas a morir o te voy a maldecir. Y el otro juraba, yo juro que voy a pagar y seré fiel a ti. Y si no soy fiel, me maldices o me matas. Y es lo que pasó. Le sacó los ojos, mató a todos sus hijos enfrente de él, le sacó los ojos y se lo llevó en cadenas a Babilonia. Y ya murió. Okay. Y de eso consiste básicamente el juramento de un pacto. Okay. Cuando caminan sobre la sangre. Okay. Ahora, en Hebreos 8:9 nos dice ahí que el pacto va a ser, no va a ser como el pacto que hice con sus padres. Okay. Pues los tomó de la mano. Okay. Y hay una diferencia. Okay. Aunque dice, fui un marido para ellos. Aunque eso no se encuentra en Hebreos, muchos se encuentran en Jeremías. Okay. Acá en Jeremías se encuentra esa frase. Está citando de la Septuaginta. Ahorita le voy a enseñar aquí una gráfica. Okay. Jeremías 31 y el versículo 32, ajá. Dice, no con el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y lo dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, fui un marido para ellos. ¿Okay? ¿Y qué está diciendo eso que fue un marido? ¿Okay? Aunque fue un marido para ellos, parece que fue como un matrimonio forzado, porque los tuvo que llevar de la mano, aunque así como cuando sacaron a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. ¿Okay? El retrato es de una novia jaloneada, como que dice, al altar, pero dice, Jehová fue fiel, fue como un marido a ella. Pero a pesar de la ilustración, dice ahí que invalidaron el pacto. ¿Okay? Ellos invalidaron el pacto. ¿Okay? Ahora, en Isaías 54, nos dice, versículos 7 al 8, que Jehová miraba a Israel
como una mujer abandonada. ¿Ok? Y Dios admite que yo era tu esposo. ¿Ok? Pero me enojé por un momento, nomás. Isaías 54 y versículo 7 dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y aquel hermano dijo que el Antiguo Testamento, o aquella persona que no, muy pocas veces se encuentra la palabra misericordia, misericordioso, pero dice Dios, voy a bendecir con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna Tendré compasión de ti, dijo Jehová, Jehová, tu redentor. Redentor. Acá más arriba dijo, yo soy tu esposo. ¿Ok? Versículo 8, porque tu marido es tu hacedor. Y pues como fue infiel, dice, te dejé por un momento. ¿Ok? 80 años, 70 años, por un momento. ¿Ok? Vamos a leer un poquito más este versículo. Pero algo que los pactos entre los hombres no tenían era misericordia. Por eso no le tuvo misericordia a Nabucodonosor al rey Ezequías. ¿Juraste? ¿Me fallaste? Te voy a maldecir. Y si te mata con una espada, es muy fácil. Mejor, tráiganme sus hijos para acá, por favor. La juventud. Y mató a todos sus hijos enfrente de él. Y luego le sacó los ojos. Esa es la maldición. Hermano, ¿Dónde? entonces, esta profecía de Jeremías del nuevo pacto, ¿cuándo se cumplió? ¿En qué tiempo vemos que el corazón fue convertido, que ya no enseñaba a nadie más a su hermano, que ya Dios les había dado un nuevo espíritu, un nuevo corazón? ¿Esto cuándo, en ese tiempo? Ahorita vamos a llegar a eso. Ah, ok. Se cumplió en ese tiempo esa profecía. Sí. Es lo Porque que- cuando vino Jesús no se miraba que se había cumplido, ¿verdad? Sí. Como estaban ellos, ¿verdad? El pueblo endurecido, hasta terminaron matándolo, pero no sé yo el tiempo que se cumplió. Bueno, vamos a tratar con él. Vamos a tratar con él. Porque para allá vamos. Es que, por eso, si no han oído las lecciones, están grabadas, óiganlas, aunque sean largas, óiganlas. ¿Okay? Para que más o menos me entiendan. No tienen que estar de acuerdo conmigo. ¿Okay? Pero sí quiero que entiendan de dónde estoy viniendo, de dónde estoy sacando la enseñanza. ¿Okay? Y para mí es importante. ¿Okay? Entonces, hasta ahí llegamos. El domingo pasado, me disculpen porque tanto tiempo, estuvo muy larga, pero ahora, ¿cómo se iban a escribir? Porque es lo que dice bueno, aquí vamos a quedarnos en Jeremías, en el versículo 30 y me cambié de lentes aquí, en versículo 34. Bueno, pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, dice, mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Eso, digamos, ¿cómo iba a escribir sobre el corazón? El corazón de piedra, Jehová lo va a convertir en un corazón de carne. Para poder poner estas leyes, para poner su enseñanza en el corazón de ellos, porque dice ahí, daré mi ley. No está hablando como en la gráfica que miramos el Evangelio. El Evangelio todavía está allá en el futuro. Aquí está hablándole a los que van a regresar del cautiverio, que va a poner en ellos en su ley. Pues tienen que ser los 10 mandamientos para empezar. ¿Okay? Vamos a leer ahí cerquititas Jeremías 29. ¿Okay? Vamos a leer el versículo 14, del 8 al 14. Citamos primero como 3 títulos de la ley de Moisés allá en Deuteronomio, y luego nos pasamos a Ezequiel,
a Isaías, pero aquí en Jeremías te dice cómo lo va a hacer Dios. En Jeremías 29, empezando con versículo 8. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y en el capítulo 28, Jeremías reprende a un profeta falso que dijo, nomás, el primer grupo que se fue, va a estar allá nomás 2 años. Y van a regresar ellos y van a regresar con todos los utensilios de la casa de Jehová, porque todavía el templo estaba ahí. ¿Okay? Pero dice ahí el 21:3, dice, Jeremías 28, versículo 3, dice, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Josín, rey de Judá. Ese se lo llevó al primer grupo. Allá están. Dice, también ese lo va a traer. Dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Voy a acabar con el rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dice el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Jehová. ¿Cómo no queremos que no sean 70 años, que nomás sean 2 años y que ya, que suave, que todo dar? Amén. Dice. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Pero le dice, confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Necesitamos una confirmación de que van a ser 2 años. Con todo eso, dice el 7, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de ti y antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad dio. A ver si es cierto que en 2 años van a regresar. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró, porque entró Jeremías con un yugo sobre su cuello y lo quebró. 11, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera será el yugo de Babilonia del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Yo Jeremías su camino. Bueno, el verso le dice en el 15, entonces dijo profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, es aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste de rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías. Jehová confirmó la palabra de Jeremías, pero nunca confirmó la palabra de Ananías. Ya con eso le dice Jeremías a la gente en el versículo 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, dice, yo los voy a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a explicar. Vamos a seguir leyendo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz
no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios, después de los 70 años. Entonces, ¿cómo les iba a cambiar el corazón? Con el castigo. Con el castigo. Quizás este castigo los mueva a buscar, a pedirme, a que les oiga. En el castigo hay esperanza para Dios. Dios les habló al pueblo y el pueblo no quiso oír. Entonces dice Dios, pues lo voy a castigar. Me voy a cobrar todos los días de reposo que no me dieron. Los voy a castigar. El Señor está contando que el castigo les abra los ojos y los oídos y que les circuncida el corazón para que Dios pueda poner sus leyes en sus corazones. La Escritura dice, el Señor dice que no quiere que ninguno se pierda. ¡Ninguno! Jesús le dijo a sus apóstoles, no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda ni uno de estos pequeños. La voluntad de Dios es de que nadie se pierda, pero la realidad es otra. Unos se van a perder, pero Dios no quiere que se pierda. Y les habla, y si eso no trabaja, pues los castiga. En el caso del hermano en Corinto, ¿verdad? El hermano se separó y empezó a y dijo Dios, bueno, vamos a separarlo de entre nosotros, vamos a castigar, vamos a quebrar comunión con él para ver si se puede cambiar el espíritu en el día del Señor. Ahora, vemos aquí en Jeremías también que la paciencia de Dios es grande, grandísima. ¿Okay? En Jeremías capítulo 2 y en el versículo, vamos a leer el versículo 8. Jeremías, Sí, capítulo 2. Sí, capítulo 2 y versículo 8. Okay. Y dice, los sacerdotes, ya que Dios miró del cielo y miró y andaba buscando gente. Los sacerdotes no dijeron, ¿quiénes son los sacerdotes? Bueno, son los que están encargados de leer, de enseñar, porque la boca del sacerdote, el pueblo oye la palabra. ¿Dónde está Jehová? O sea que el sacerdote no andaba preguntándole a la gente, oye, ¿dónde está Jehová en tu vida? ¿Por qué andas con ese ídolo? No preguntaron eso. Dice, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, dice. No me conocieron. Mucha gente en aquel día, Señor, nosotros hicimos eso. Señor, yo no los conozco. Ustedes no me conocen a mí, yo no los conozco. No tenemos relación. No me conocieron. Pues tenían la ley, pero no lo conocían. Puedes tener tu Biblia, leerla y no conocer a Dios. Dios no es una idea, hermanos. Dios no es un concepto. Dios es un ser viviente, el creador que nos crió a nosotros. ¿Okay? Y mucha gente nomás tiene ideas de Dios, no. Un concepto de Dios no es bastante. Jehová es el que nos crió y no nos dejó como huérfanos, nos dejó su palabra. Dice, los que tenían la ley no me conocieron y los pastores, los que estaban encargados de pastorear a la gente, se rebelaron contra mí. Bueno, quedan los profetas. Y los profetas profetizaron en mi nombre, en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechan. Aquí tenemos todo el grupo. ¿Dónde está el sacerdote? ¿Dónde está el que tiene? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los profetas? No hay. ¿Dónde están?
No había. Capítulo 5. Algo como lo que dijo Dios de Sodoma y Gomorra. Jeremías 5, recorre las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos que vayan a Jerusalén y pregunten, vayan de casa en casa, infórmense, buscad en sus Esas plazas. a ver si halláis hombre, Sí, si hay bueno, alguno que haga justicia, que y que busque verdad. y yo lo Yo la perdono. perdono, yo voy a perdonar toda la ciudad, dice. Si me puedes encontrar a uno. Si me puedes encontrar a uno, dice, no traigo destrucción sobre esta ciudad. Y ese es el trasfondo, el contexto de Salmo, capítulo 53. ¿Okay? Donde dice que Dios buscó y no encontró. Ok. Estaba buscando allí. No es un pasaje universal, es un pasaje local. ¿Okay? Dice allí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios de los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Ninguno. Pero estaba buscando en este lugar. ¿Y cómo sé yo que estaba buscando allí? Por lo que sigue. No tienen conocimiento. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. No tienen conocimiento todos los que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan y a Dios. No invoca. No está hablando de su pueblo, está hablando de Israel. Así se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, dice, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, dice el 6, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo. Este es Salmo 53. Así fue, ¿no? Cuando el pueblo está en cautiverio. ¿Por qué? Porque no encontró a nadie en Jerusalén, a ningún hombre. Pero así es, Dios dice que se esperó hasta que ya no hubo remedio, dice 2 Corintios 30, dice hasta que ya no hubo remedio, pero Dios esperó hasta que no había nadie. Fíjense nomás. Esa es paciencia. Eso es extenderse hasta lo último. No encontré a nadie. Pues a ver si el castigo de 70 años les puede enternecer el corazón. Oh, dice, cómo quisiera que volvieran del cautiverio a su pueblo. ¿Para qué? Para que regresara otra vez la salvación de Israel. Y para que se cumpliera el fin de ellos. ¿Cuál era el fin de Israel? El fin de Israel era de traer al mundo al Salvador. Ese era su fin. Por eso lo escogió Dios. No lo escogió para que fuera nomás una nación. ¿Cuál es la razón por México? Nosotros no tenemos razón. No tenemos el mismo fin que tenía Israel. Esta nación, esta familia, esta nación era especial. Dios le había prometido a Abraham, mira, de tu descendencia va a venir uno que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Hizo un pacto con él y lo va a cumplir. ¿Y qué si mis hijos se desvían? Los castigo. No, A David los castigo. Y parece que los 70 años en cautiverio hizo su trabajo. Abrieron su corazón, se arrepintieron y Dios, cuando se cumplió, dijo, de así, del nada, se oyó un edicto. No había internet como ahora, no había teléfono, simplemente allá lejos, por allá, por decirle 2,000 kilómetros de la capital de los persas, salió un edicto. Y anda una persona allá lejos, miles y miles de kilómetros lejos de la capital, arando con su animalito, y luego llega una persona en una carreta o en un caballo y toda la gente se le hace bola y está dando, te quiero que leas esto. ¿Y qué dice? los edictos. Que cualquiera que quiera regresar de los que trajo Nabucodonosor, que trajo de Jerusalén, cualquiera que quiera regresar, si todavía creen que Jehová es su, pueden regresar. No hubo milagros, no hubo plagas, no hubo nada, nomás llegó uno ahí con el edicto, mira, aquí está.
¿Quién quiere regresar? Y los que se quieren quedar, dice que le ayuden a los que quieren regresar. Pues, ¿quién quiere regresar? ¿Qué había en Jerusalén? ¿Qué había? No había nada. Si leemos Sí. Esdras y Nehemías, no había nada. Nomás había un lugar donde antes estaba una ciudad, pero las piedras que más no había nada. ¿Quién quiere ir allá? Aquel que había enternecido su corazón para Sí. cumplir con la meta de Jehová. Yo voy. Allá no hay agua, allá arriba no hay agua, van a tener que cargar el agua, sí, yo sé. No hay casas, no hay nada. Y hay gente que no los conoce, van a tener problemas con la gente, sí, pero Jeremías dijo que Dios iba a hacer un nuevo pacto con nosotros y nos va a cuidar. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver si tenemos tiempo para hablar Creyeron a Jehová, pues. de lo que consistía este pacto. ¿Okay? Pero ese es el contexto. ¿Okay? Cuando Isaías, Ezequiel y Jeremías hablan de un nuevo corazón, ¿sí? El Señor soy para que salgan de Babilonia tranquilos, hermano, tranquilos. En Isaías 52, versículo 11 y 12, y gracias le doy a Dios y gracias le doy a Glauco también, porque él está tratando con estos capítulos. Ahorita está en el capítulo 53, ¿okay? Pero dice allí en Isaías 52 y versículo 11, dice, apartados, salid de allí, no toques cosa inmunda, salid de en medio de ella. Está hablando que salgan de en medio de Babilonia. Purificados los que lleváis los utensilios de Jehová, porque se llevó los utensilios, purifíquense. Y habían 3 familias que tenían el permiso de tocar esas cosas, pero nomás una familia, que es lo de los Coats, la tribu o sea, la familia de Coat, porque estaba la familia de Gersón y de Merari, que cada uno estaba encargado de las partes del templo, tabernáculo. O sea, ellos tienen que santificarse, ¿okay? Purificarse. Versículo 12, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Que no se van a escapar de Babilonia, les van a dar permiso para que salgan. Y va a haber tiempo para los sacerdotes que van a tocar estos utensilios, va a haber tiempo para que se purifiquen. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando trataban de transportar el arca? Y aquel hombre tocó el arca y murió. Y preguntó David, bueno, ¿qué hicimos mal? Y empezó a estudiar y se hasta que nomás los de Aarón, los Merari y Gersón son los únicos que pueden tentar esos utensilios y tienen que purificarse. Dice Dios, va a haber tiempo para que se purifiquen. No van a salir apresurados ni van a salir huyendo, porque Jehová, dice, irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Dios dice, tranquilos, aquí la meta se cumplió. 70 años hizo su trabajo. Otra vez vemos la cláusula en el pacto que los pactos de los hombres no tienen. Seré misericordioso. A ellos lo que encontramos hace ratito leímos, que va a ser misericordioso a ellos. Ahora sí, vamos a Jeremías 31, 34, que es la cita de los últimos 2 versículos de Hebreos 8, 11 y 12, porque en Hebreos son dos versículos, pero aquí es un versículo que cubre los dos, ¿okay? Que vamos a poner la última gráfica. ¿Okay? Me dicen si no la pueden ver, la pueden ver la gráfica, hermanos. ¿Okay? En Hebreos 8, 11 y 12 es la versión Septuaginta. El 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio
Otra versión le dicen, seré misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y acá en Jeremías, la versión hebrea casi igual, pero un poquito de diferencia. Y no enseñará más ni ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y es la palabra acordar, la que sabe acá en Jeremías, pero En Jeremías y acá también estamos estudiando en Hebreos 8. en Esa es la clave. Es lo que va, es el argumento que él va a presentar ya del capítulo 9 al capítulo 10. Pero son 2 versículos en Hebreos y nomás es un versículo en Jeremías. ¿Okay? Bueno, vamos a regresar al estudio. Ya acabó el tiempo. en Hebreos. Ok. Sí. Bien. Todos me conocerán. Dice, nadie me enseñará porque todos me conocerán. Ahora, no está hablando aquí de todo el consejo de Dios. Okay. Como dijo Pablo, yo les prediqué todo el consejo de Dios. Okay. Pero está hablando aquí de una característica de Dios, un rasgo de Dios, un atributo de Dios. Todos conocemos a gentes, a personas, por una característica que sobresale de ellos. Una vez, cuando me vine aquí al lote aquí está el lote que está aquí, pregunté yo, ¿verdad? Sobre, no me acuerdo qué era lo que andaba buscando, y me dijo, ahí con el Porky, sí. Y le dije, ¿por qué le pusieron Porky? Y pues, me dijo, pues, déjame traerlo, dice, déjame llamarle. Y ya le gritó, Porky. Y cuando salió, hace cuenta que era el Porky de las caricaturas. Maldito. Ok, pues con Dios, hermanos, hay características de él, de Dios, que puedes con una palabra puedes, como que dice, Describirlo. describirlo. Okay. Ahora, ejemplo bíblico, Sansón. Sansón. ¿Qué relacionan con Sansón? La fuerza. Fuerza. Salomón, Su sabiduría. Inteligencia. sabiduría. Aquí, entonces, cuando habla de conocer a Dios, que todos lo van a conocer, desde el más grande hasta el más pequeño, hablando de una característica que es clave para nuestra salvación. Una característica que para el remanente que va a regresar o están regresando, era clave para ellos. Okay. Está hablando entonces de una característica particular de Jehová. Ahora, los nombres de Jehová: celoso, fuerte, él es mi roca. Pero hay otras: mi redentor. Comenzó, ¿cuándo lo hizo? Esdras en 7:10 dice que él preparó su corazón para enseñar. En Esdras 7:10 él iba a regresar. Él regresó con el segundo grupo, porque fueron 3 grupos que fueron y luego son 3 grupos que regresaron. El primero con Zorobabel, el segundo con Esdras y el tercero con Nehemías. Okay. Ok, de ahí salieron. Pero él viene con el segundo grupo, pero él viene preparado para enseñarle al pueblo todo el consejo de Dios, desde Génesis, quizás hasta Habacuc. No sé si Malaquías todavía está escrito, pero él le va a enseñar todo lo que él sabía de Jehová. Pero el remanente que va a regresar conocían algo especial de Jehová. Este conocimiento particular de Dios hace una realidad la restauración.
una restauración completa, desde el menor hasta el mayor. Y el versículo nos dice qué era ese atributo de Jehová. ¿Alguien quiere nombrar ese atributo en una palabra? ¿Sí? Misericordia. 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 En Hebreos 8:12 dice propicio. Aquí en Jeremías 31 dice allí, porque perdonaré la maldad de ellos. Borraré el pecado. Pero es lo que sigue, dice, y no me acordaré más de su pecado. Más de su pecado. Una cosa es que te perdone Dios, otra cosa que en tu mente piensas que lo ha olvidado. La palabra propicio, allá en Hebreos, aquí, en Jeremías, la palabra se encuentra allá en el Nuevo Testamento. Primero, en el Antiguo Testamento, la palabra propicio se encuentra cuando habla del propiciatorio. ¿Se acuerdan qué significaba el propiciatorio? ¿Y qué era el propiciatorio? ¿Alguien? ¿El qué? El lugar de los sacrificios, hermano, ¿Mandé? donde se hacían los sacrificios, No. El propiciatorio Antes. era la tapadera. Estaba el arca del testimonio, estaban los 10 mandamientos dentro del arca y la tapadera se conocía como el propiciatorio. ¿Ok? En inglés, mercy seat. A ver, Lorena, tradúcenos qué significa mercy seat. Como algo para mercy es misericordia. ¿Qué? Mercy es misericordia. Y seat. Yo mercy. Misericordia. ¿Qué significa seat? sentarse. Sentar, Sentar. Una silla. lugar Una de la silla, misericordia. Sí, una silla de misericordia. Ahí se iba a sentar Dios. Era un asiento. Ok. Mercy seat, un trono de misericordia. Ese era el propiciatorio. Y primera de Juan 2:2 dice que Cristo es nuestro abogado, porque Él es nuestro propiciatorio. ¿Ok? Ujú. Entonces, lo que estamos mirando aquí es que cuando dice ahí que Dios va a ser misericordioso y va a olvidar, esto es lo que tenía que oír el remanente, que Dios ha sido misericordioso con nosotros y va a olvidar. Dios va a empezar con nosotros como si jamás hemos pecado. Cuando la persona se bautiza, dice Pablo que perdonando todos los pecados. Y Hebreos dice olvidando todos los pecados. Dios va a tratar con el cristiano recién nacido como que jamás ha pecado. Y si sigues con el Señor, así te va a tratar Dios como que jamás has pecado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Amén. Para el remanente que va a regresar del cautiverio. Van a regresar sin ningún pendiente de lo que ellos hicieron. De ser redimidos por la sangre del pacto. Pedro dice la preciosa sangre. Este es el conocimiento que no se le va a enseñar uno a otro. ¿Ok? No, Esto no se enseña. ya lo sabes. Esto se cree. Ok. ¿Y Para cómo, justicia. y cómo les va a transmitir por la palabra? ¿Cómo viene la fe? Por oír, Por el oír. oír la palabra de Dios. ¿Cómo oyes que Jehová promete algo? ¿Cómo lo oyes? Pues, A través de la palabra. ¿sí? ¿Y lo crees o no lo crees? Una de las dos. Esa es la clave, viene siendo ¿Verdad? creer. Sí, ¿Vas a creer o no vas a creer? no vas a creer. Dice el Señor, pocos van a entrar. Entonces, pero todos tenemos que decidir creer o no creer. Dice ahí que en Jeremías 50, miren qué bonito esto, hermanos.
Jeremías 50. Creo que es Jeremías 50. No tuve chance para revisar pero dice ahí en Jeremías 50 y versículo 18, dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Dice 9: y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en el Basán. Carmelo está en la costa, de un lugar tan hermoso, bonito, no como Ensenada, pero mucho más bonito que Ensenada, y el Basán era un lugar de lomas donde había para el ganado, los toros de Basán. ¿Okay? Dice que mi pueblo va a regresar otra vez allá, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma, porque ahí es donde ponían las viñas de vino. Dice el versículo 20: en aquellos días, este es el versículo 9, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Los tuve que dejar por un tiempo, 70 años. Tuvieron que sentirse como que estaba todo perdido, pero se acordaron. Dios dijo que si lo busco de todo corazón, lo voy a hallar. Y dice que se voy a olvidar de lo que hicieron. Y sí, bien, regresen de allá y a ver, busquen la maldad, busquen la iniquidad. Dicen, no está, no sé yo. Primera de Corintios 5 y 7, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Para que ellos crean esto, ellos también tenían que entender que alguien va a pagar. Alguien tiene que pagar para que se borren nuestras iniquidades. Sin embargo, Dios trató al remanente como que ya había pagado, y solamente Dios puede olvidar antes de que paguen por el pecado, solamente Él. El nuevo pacto aseguraba el perdón y el olvido de pecados. Esto nos enseña, esto no se enseña, esto se cree y se siente en el espíritu de los creyentes. Tu Redentor, el que va a redimir. Estas palabras, redentor, redención, todo eso, nosotros casi no las usamos, pero se trataba de pagar por otro. Una persona que se había vendido a la esclavitud, otro podía redimirlo, pagar. En cuanto a los pecados, alguien tiene que pagar por el pecado. Que Dios no va a desenterrar tu pasado. Dios no va a desenterrar el pasado del remanente. Lo olvida. Y otra vez, como dice, ¿verdad? Que yo fui un marido de ellos. Cuando una pareja se pelean y se perdonan, tienen que olvidar lo que pasó. No puedes estar desenterrando el pasado de tu esposo o tu esposa. No, se olvida. Pero no. Si quieres que siga adelante el matrimonio, nomás vas a arrepentirlo por el pecado que hizo ahora. Ya. Okay. Porque Jehová guarda su pacto. Okay. Ellos sabían que Dios no nomás nos va a decir pueden regresar y voy a perdonarlos, sino que Dios hizo un pacto con ellos. Y este es el pacto que voy a hacer con ellos. Voy a perdonar y les voy a olvidar. Hay lugares donde te van a enseñar cómo recibir el Espíritu Santo. Y me tocó ir a uno de esas clases. Es pura mentira, hermanos. El corazón nuevo agradece y expresa con gozo y lágrimas las bendiciones de Dios. ¿Quién te puede enseñar la misericordia de Dios? Te voy a enseñar cómo recibir la misericordia de Dios. O te voy a enseñar cómo recibir el Espíritu Santo. Son puros charlatanes. Y aquí nadie enseñará a su hermano. Este conocimiento de Dios está en ti. Aquel remanente regresaba caminando con toda la confianza. Estoy limpio. Estoy limpio. Así caminas tú. Así crees tú.
¿Así te sientes? Ese es el reto, hermanos. Por un lado dice Dios, yo ya me olvidé de tu pecado. Pero a veces hablando con hermanos, todavía están desenterrando su propio pasado. Y a veces Dios te perdonó y olvidó. ¿Por qué tú no puedes darle adelante? Es que Satanás está ahí diciéndote, ¿tú crees que ha olvidado tu mal? Que no te das cuenta de todo el desastre que hiciste. No te la creas. Pero ¿a quién le vas a creer? Pues? Le dijo el primero, ¿qué haré para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor y serás salvo. ¿Qué cree en el Señor? Vas a ser salvo. Ahí vamos a dejar el estudio, hermanos. Amén. Pero pues ya, pues, ¿cómo dice? A paso tortuga y a pasito, pero creo que ahí vamos. Ahí vamos. Pues nos pasamos poquito, pero no como la semana pasada. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran añadir? Excelente. Hermano Excelente. Raymond, yo quería preguntar, hermano, si lo que le llaman los profetas menores están, hermano, cuando el pueblo está esclavizado en Babilonia o antes de la esclavitud. Pues Glauco cree que Malaquías no, Miqueas y Isaías, porque él está enseñando el libro de Isaías, ellos profetizaron al mismo tiempo, ¿ok? Y luego tenemos los últimos diciendo Ageo, Zacarías y Malaquías, esos fueron después del cautiverio. ¿Okay? Pero resulta que hay muchos salmos. Antes pensábamos que nomás eran los últimos salmos, como del 130 para adelante, donde hablaba de los que estaban en cautiverio y los que regresaron, pero resulta que el capítulo 14 de Salmos y el 53 le está hablando a los que están en cautiverio. Y muchos dicen ahí en sus comentarios, ¿verdad? Este no puede ser de David, este tiene que ser, pero a lo mejor es David hablando como profeta, ¿okay? Pero tenemos salmos que le hablan a los que están en cautiverio, como dice ahí, ¿cómo le dijeron a los que estaban en cautiverio? Le dijeron allá cerca del río, les cántanos un himno allá de Jerusalén. Los cautivos dijeron, ¿cómo vamos a cantar? Dice, son cánticos alegres, ¿cómo vamos a cantar de alegría si somos esclavos acá? Dios nos castigó. Ese es el Salmo 130. Hermano Raymond, la otra pregunta. Jeremías, Ezequiel y Isaías murieron allá, allá en Babilonia. No, hermano. Antes. No. Isaías profetizó como 120 años antes del cautiverio. No. ¿Okay? Jeremías predicó durante el proceso de que lo están llevando en cautiverio. Ezequías se fue con el primer grupo. Ezequiel está en Babilonia. Okay, él se fue lo llevaron con el primer grupo. Okay. Pero Jeremías está mirando que se está yendo el segundo grupo y ya está un grupo allá y se va a quedar un grupo. Okay. Y Isaías está hablando 120 años antes de todo eso. Daniel se fue con el primer grupo. Ajá. Pero ahí, ¿verdad? A veces no tenemos fechas, ¿verdad? El profeta que profetizó durante el reinado de este rey, sí. A veces tienes una fecha con que agarrarte, pero hay unos que te vas a tener que guiar con lo que está escrito, aunque no te da fechas con lo que está escrito en el contenido de las profecías. Entonces, Jeremías. Muchas gracias, hermano Raymond. Sí, hermano. Ya una preguntita nomás, hermano, ya para. Okay, hermano. Con confianza. ¿Todos los profetas profetizaron de Jesús o no? Sí, yo creo que todos profetizaron de Jesús, pero no vas a encontrar la palabra Jesús, ni vas a encontrar la palabra Cristo. Redentor. Es la Redentor. En el Nuevo Testamento, el Señor es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra Pascua. Okay, pero en el Antiguo Testamento casi todo el tiempo habla del Redentor, el que va a pagar. Pues el Padre, como quien dice, va a pagar, va a entregar a su Hijo.
¿ok? Ujú. Pero el Hijo es el que va a pagar con su sangre. ¿Ok? Y sabemos que, como dice Pedro, ¿verdad? Fuimos redimidos no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre. Cada vez que sacrificaban un animal, ese animal en figura, en sombra, en símbolo, estaba representando al que va a venir. A Jesús. Ujú, Si no hacías eso, acá se cuenta que no te servía de nada. ujú. Estabas confiando en la sangre de animales, pero eso lo va a tratar ya en el capítulo 9 de Hebreos. ¿Ok? Ok. Este hombre está hablándole a los descendientes del remanente. Que So, desde Moisés en adelante todos profetizaron. tenían que ver, pero como digo, no todos, por ejemplo, dice que por fe Moisés escogió los sufrimientos de Cristo. Ahí en Hebreos 11 dice que él prefirió sufrir los sufrimientos de Cristo que gozarse de los deleites de los egipcios. Él sabía que alguien entre nosotros aquí, alguien carga la simiente, uno no, y era de la tribu de Judá, el que Entonces, todos esos pactos lo que llevaban era a la promesa. sí, Ujú. todos, ajá, Sí. porque ese era el fin de Israel. La palabra fin no quiere decir que se va a cortar, sino que el fin, el propósito de Israel. Dios escogió a esta nación para traerlo al mundo. Ese era lo escogió a ellos. La promesa era Pero lo Cristo. mataron. Ujú. Lo Y mataron. Jehová juró por sí mismo, por eso hizo todo eso también, ¿no? O sea, cuando le dio a Abraham y que le dijo que le pedía pruebas y no le quedó otra más que jurar por sí mismo, ¿no? Para que fuera el camino. O sea, cuando Dios jura por sí mismo, pues él tenía que cumplir, o sea, estaba la promesa viva. Sí, el juramento, El juramento, en nombre de Jehová, porque dice que no puede jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Básicamente el juramento es que si yo no cumplo, entonces yo no soy Jehová. Exacto. Ujú. Pero pues sí cumplió. Sí. Es una anomalía de que el pueblo que lo estaba esperando fue el pueblo que lo mató. Así es. Peligroso el diablo es bien peligroso. Hoy sí. Astuto. Bueno, Ujú. está bien, aunque ahora sí. Bueno, Gracias. Muchas gracias. ahí va,